¿Recuerdan? Ajá, creo que no habíamos puesto la grabación. Sí, adelante, maestra. Ok, Sí, lo que pasa gracias. es que fíjate como tenía usted, vengo llegando a casa apenas, pero como tenía usted el acceso directo, por eso empezó a proyectar, pero adelante, ya se inicia a grabar a partir de este momento. Continuamos. Sí, maestro, gracias. Y bueno, entonces, ¿recuerdan de lo que comentábamos en algún momento sobre el espacio muerto? Es prácticamente las zonas donde pasa el aire, este oxígeno, pero no existe un intercambio gaseoso. ¿Dónde existe realmente el intercambio gaseoso? Si nos volvemos pues más puristas hacia pues las zonas de West y hacia las células, ¿no? Donde existe la mitocondria, realmente la función respiratoria como tal. Entonces aquí funciona la parte ventilatoria. Si recordamos estos segmentos de los pulmones, podemos identificar que cada zona va a ir generando mayor intercambio y mayor relación entre cómo es que se comunica tanto el alveolo con los capilares. De ahí es de donde surgen estas bases científicas para la pronación, y que en COVID pues vimos de mucha utilidad ya estas técnicas de pronación con el fundamento pues de las zonas de West que se perfunden más y existe mayor intercambio con, por el mayor volumen que pueden generar a través de posicionar al paciente en posición prono, es que tienen estos fundamentos, a diferencia de que tuviéramos al paciente en decúbito supino, en decúbito lateral, ¿no? Durante la pandemia se popularizó mucho porque eh, estuvo muy buenos resultados la técnica de pronar a los pacientes. Y bueno, entonces ya para entrar a esta parte de lo que nos comenta el temario, vemos algunos de los dispositivos de oxigenoterapia. Vamos a revisar algunos cuantos muy brevemente para pues aterrizar en los cuidados. Tenemos la cánula nasal o puntas nasales, como le conocemos en las unidades. Son estas extensiones, pues, fabricadas generalmente de este material de PVC, de plástico, que van a conectarse hacia una fuente de oxígeno. Generalmente tiene que ser con un humidificador, con un borboteador, como lo conozcan en sus unidades, para que no ese gas, ese oxígeno que está mezclado, no irrite la mucosa nasal, porque pues puede lesionarlo si se proporciona de manera directa. Sin embargo, hay otros dispositivos que se tienen que conectar de manera directa, ¿no? En el caso de la cánula nasal, este es un método pues económico, es barato, fácil de usar, generalmente es muy bien tolerado para pacientes que pueden hablar, que les permita comer, dormir. Sin embargo, pues aquí entra un poco en juego también de la eh, facilidad de la cooperación del paciente, porque muchos pacientes son reacios a utilizar algún dispositivo, a pesar de que tengan a lo mejor datos de suficiencia o eh, de, de, y que estén desaturando, ¿no? Entonces, este dispositivo nos va a ofrecer una entrega del este flujo de oxígeno entre un 24 y un 35%, ¿sale?
tenemos aquí pues esta tableta, que es lo que idealmente nos puede ofrecer este dispositivo. Si lo superamos a lo mejor con más de 4 litros por minuto, 5, 6, no va a ser posible que entregue el mayor fracción de oxígeno inspirado. Entonces, por eso es que procederemos de acuerdo a la necesidad del paciente a modificar el dispositivo de oxigenoterapia. Importante que dentro de los cuidados de enfermería coloquemos bien el- el- la cánula nasal atrás del pabellón auricular, que sobre todo visualicemos esta parte donde está las narinas, que se introduzcan de manera adecuada. Tienen una curvatura muy especial las puntas nasales o las cánulas nasales que facilitan esta introducción hacia la entrada a la nariz y una parte que nos va a funcionar para hacer un ajuste. Y hay ocasiones donde, no sé si a ustedes les ha tocado que la unidad del paciente, eh, pues tiene que funcionar de acuerdo a ciertas normativas. Sin embargo, a lo mejor la infraestructura de la unidad está un poquito alterada, por decirlo así, que no permite que la conexión de estas puntas nasales tenga una suficiente longitud para conectarse al borboteador o al humidificador. Sin embargo, pues ahí se pueden hacer unas adaptaciones con una extensión de oxígeno, ¿no? Y aquí quisiera que, a manera de crítica, pudieran ustedes participar comentándome qué es lo que ven en esta imagen. Mm, Las eh, puntas. están mal colocadas las puntas nasales, Ajá, correcto. ¿En qué sentido? que no están detrás de los pabellones Exacto. auriculares y prácticamente como el nudito ese que se corre para ajustarlos lo tiene prácticamente detrás de la cabeza y eso a la larga Exacto. también puede causar una úlcera. Exactamente, precisamente esa es una situación muy particular que vemos en el día a día. La educación que le debemos de dar al paciente, fíjense, ese es un claro ejemplo en todos los dispositivos. Muchas veces nos preocupamos en darle la educación del paciente sobre su acceso venoso, ¿no? Porque pues nos cuesta mucho instalar a lo mejor una vía periférica, dar los cuidados de todos los dispositivos de terapia de infusión intravenosa, pero hay otros dispositivos que requieren un cuidado, porque es parte del cuidado. Sin embargo, a lo mejor demeritamos o no le damos la importancia que merece cualquier objeto que se le coloque al paciente con un fin de tratamiento, ¿no? O de diagnóstico. En este caso, algo tan básico como son unas puntas nasales, una cánula nasal, pues a lo mejor los estudiantes de enfermería podemos pasárselas, ¿no? A los que estuvieron en pandemia, que pues no vieron tanto, no tuvieron tanta participación, pues por la situación global que se vivía de contagios, que no les era permitido, pero es un dispositivo tan básico, fíjense la colocación. ¿Sale? Y pues por eso a veces hacemos mofa en las novelas de que pues no se asesoran o no saben colocárselo los pacientes, etcétera, ¿no? Porque pues no se los colocó una enfermera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí podemos visualizar que está haciendo presión. Sí pueden ver aquí cómo está haciendo una presión que en algunas horas va a lesionar esta piel y tiene esta correa que prácticamente es un plástico un poco rígido, es más o menos como tiene una dureza bastante firme
que si se coloca detrás de la cabeza, como bien comentaban, puede ocasionar una úlcera por presión. Entonces, tal vez no nos impacte mucho una úlcera en un adulto, pero imaginémonos pues los pacientes pediátricos, neonatales, que, bueno, no los neonatales, los pediátricos que llegan a necesitar estos dispositivos y no se los colocamos, pues su piel es más delicada, los adultos mayores. Ellos pues tienen una piel tan delicada que con esta opresión que estamos ejerciendo sobre el plano de la piel, se visualizan muy fácilmente ya estos datos de edema, estos datos aquí de hasta de necrosis, ¿no? Que vemos prácticamente como una línea, cómo es que les atraviesa. En esta imagen, pues es un adulto eh, mm, que no está tan mayor, sin embargo, pues sí puede ocasionar una lesión, ¿no? Si las puntas pues no están centrales, pueden ocasionar mayor lesión a la mucosa intranasal, por eso también es un cuidado importante. Es un dispositivo pues muy económico que demeritamos la importancia de los cuidados que debemos realizarle, ¿ok? Entonces, colocarlo de manera correcta. Eh, el término a lo mejor no es correcto, pero les podemos expresar a los pacientes para que lo reconozcan así, ponérselos como, que se los pongan como sombrerito de charro, les decimos, ¿no? Y así ya identifican, ah, pues que va detrás de la oreja y va de esta manera, ¿no? Para que puedan sujetárselos, ¿ok? Y estos son los flujos que nos van a otorgar esta fracción inspirada de oxígeno a este porcentaje. 1 litro nos va a otorgar 24% de FiO2, 2 litros, 28%, 3 litros, 32% y 4 litros, 36%. ¿Sale? Entonces, de manera inicial, 1 litro, 24%. El, la fracción esperada de oxígeno, oxígeno ambiente, pues es de una concentración de un 21%, ¿cierto? Entonces, a 1 litro ya se vio superado 3, es decir, 24%. ¿Ok? Y bueno, otro dispositivo es la mascarilla Venturi. Este es igual muy sencillo de colocar. Se coloca a través de esta mascarilla. Y aquí lo interesante es esta parte que va a ser el cambio de este flujo. Y el principio por el cual se maneja este dispositivo es a través del principio de Bernoulli, donde hace este intercambio y a través de esta válvula que se puede visualizar aquí, de estos orificios, se puede hacer el ajuste de la FIO2. Hay otros dispositivos que se pueden cambiar esta parte, depende de la marca, y aquí se selecciona la FIO2 que necesitaremos. Entonces, a través de estos orificios también hace este intercambio del oxígeno que entra a través de la mascarilla con el oxígeno ambiente. Entonces, aquí participa este dispositivo con otros flujos, perdón, con estos flujos, pero con otras fracciones inspiradas de oxígeno. Tenemos en el caso de ya 3 litros, ya podemos ofrecer 26% y de manera consecutiva va aumentando la FIO2, llegando en este caso a 15 litros, podemos tener una fracción inspirada de oxígeno de un 60%. Entonces, de igual manera, es importante que vigilemos que estas cintillas no dañen al paciente. Sin embargo, a veces porque son pacientes que tienen, ejemplo, ¿no? Un deterioro neurológico, que es una de las ventanas clínicas del choque, o tuvieron un traumatismo, o tuvieron alguna situación eh, específica que de tipo neurológico, pues no cooperan, ¿no? Entonces, a veces es necesario ajustar lo suficiente sin dañar la piel del paciente
y comprobar que esta cinta pues no les irrite en el caso del cuero cabelludo y de los pabellones auriculares. Y la vigilancia de las fugas de este gas, vigilaremos que tenga esta parte de ajuste, que es un ajuste hacia la pirámide nasal y no existe este flujo, esta fuga hacia los ojos de manera principal, porque aunque ocasiona mayor daño a la retina de los neonatos, en el adulto pues sí puede provocar ciertas lesiones, ¿no? Como al ser un gas medicinal, pues el oxígeno en distintas concentraciones pues puede ocasionar daño. Y bueno, hasta un 60% con 15 litros. Y las mascarillas con reservorio. ¿Ustedes ya las conocen? ¿Si las han utilizado en sus unidades? ¿Para qué las utilizan? ¿Cómo las utilizan? Aquí sí quisiera que entráramos en debate, cómo es que las utilizan con esto que hemos comentado. Adelante. Pues se ocupa como de alto flujo, ¿no? Ajá. Lo Y utilizan. Sí, adelante. sí, y en los casos donde todavía no se quiere implementar como la cuestión de una intubación, pues lo ven como un recurso. La utilizamos mayormente, bueno, la utilizamos cuando requerimos que el paciente tenga mayor flujo de oxígeno. Por ejemplo, de pasar de puntas nasales a mascarilla bolsa reservorio, cuando las puntas ya no son suficientes. Exacto. Entonces, al existir pues mayor concentración de FIO2 y a través de este aditamento que tiene, que es propiamente la bolsa reservorio, existe aquí entre la conexión que va hacia la fuente de oxígeno, unas válvulas, hay unos que es con válvulas y otros sin válvula, prácticamente es posicionar y retirar o colocarle nuevamente esa válvula que facilita la reinhalación eh, de este gas que se expira y que se vuelve a llenar con oxígeno. Y así se tendrían que visualizar nuestras bolsas reservorio, porque muchas veces están colapsadas, no están como desinfladas y están conectadas así, por decirlo de alguna manera, permanentemente al paciente, ¿no? Y no vemos que se infle ni que se desinfle la bolsa reservorio, entonces tiene que estar para un adecuado funcionamiento, que verifiquemos, esto es importante, que la bolsa reservorio esté hinchada, ¿no? Esté inflada, ¿ok? Entonces, que vigilemos algunas posibles fugas de aire también dentro de la bolsa y a través de la mascarilla, pues que no existan estas fugas hacia los ojos, ¿ok? Entonces, la posición correcta es importante y en el caso de cualquier dispositivo, de manera ideal, algún protector para prevenir úlceras por presión. Yo sé que muchas veces pues funcionamos con enfermería basada en existencia, ¿no? Entonces, si no tenemos, pues no lo ponemos. O a lo mejor una cinta más gentil con la piel, un apósito, si no tenemos apósitos hidrocoloides, a lo mejor un apósito transparente. Y obviamente en el momento del choque, pues necesitamos hacerlo de manera rápida, ¿no? Pero a lo mejor un cuidado más, que tengamos más oportunidad de realizarlo, sería importante que lo pudiéramos retomar. Siempre hay algo que hacerle a un paciente, a lo mejor ya está más estable, sin embargo, pues podemos poner un poquito de atención hacia esa parte de los cuidados. Y
bueno, revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro de oxígeno. Ay, creo que no traje la tablita, se las debo. Se las debo y se las pongo ahí en las diapositivas que les compartan. ¿Okay? Entonces, aquí nos va a proporcionar mayor flujo de oxígeno. ¿Y qué es lo que funciona esta bolsa con bolsa de reservorio de reinhalación y de no reinhalación? Prácticamente que tiene la válvula o no tiene la válvula. La de reinhalación, pues no tiene esta valvulita, ¿no? Que es como una tapita que tiene en esta parte. Y la de no reinhalación, pues sí tiene la tapita, ¿no? La válvula, ¿ok? Y en este caso, pues eh, se supone que todos los dispositivos de inhaloterapia son desechables y sin embargo en el sistema público pues es bien sabido que se procesa y se reutiliza este material. Por lo tanto pues es importante que hagamos buen uso de él, pero pues todo por servir se acaba y estas bolsas pues son tan delgadas, tan finas que se pueden deteriorar y no hacen la correcta función del inflado cuando se conectan al oxígeno. Aquí hay una discusión. Sí, por eso es que les preguntaba cómo lo utilizan. Si lo conectan con borboteador o con humidificador o sin él. ¿Ustedes cómo lo instalan? ¿Cómo lo instalan? Pues yo lo he instalado con borboteador, maestra. Ujú. Lo instalo con borboteador y le fijo que la bolsa esté permeable. Le pongo el dedo en el paso del aire a la bolsa y nada más checar si se insufla, que se infle y se llene de aire y es así como lo manejo. Ok. Sin embargo, aquí es una, no voy a decir que está mal, es una práctica que se hace, así debería ser. Sin embargo, al conectarse al humidificador o al borboteador, eh, baja un poco la presión y cuando llega, esto tiene que estar a más de 12 litros de flujo. Entonces, si se ofrece a menos de 12 litros, no vamos a proporcionar una FIO2 ni mayor al 50%. Entonces, es importante que se busque que, que, que el flujómetro esté por arriba de los 12 litros y de ser posible hasta los 15 litros. ¿Qué pasa cuando le conectamos el borboteador o el humidificador? Que se llena de agua Sí, inyectable, de agua bidestilada, esta bolsa, ¿no? sí, Entonces, maestra. ajá, eso pasa. Entonces, preferentemente se colocan sin el borboteador. Y aquí está esta discusión que veníamos para recordar con el uso de las puntas nasales, que las puntas nasales y otros dispositivos pues se colocan con un aditamento de humidificar ese oxígeno. En este caso, eh, por ese inconveniente que se necesita el flujo a más de 12 litros y si lo utilizamos con el borboteador, pues no va a ser una adecuada función porque entonces se cargará de agua y no de oxígeno, no nos permitirá que el paciente pues inhale y exhale este oxígeno, este CO2 y reinhale el oxígeno y combinado con CO2, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esto es un aditamento momentáneo y en ese lapso momentáneo, si no se visualiza la mejoría del paciente, pues se tiene que escalar
o desescalar, en el mejor de los casos, el uso de esta mascarilla con reservorio. ¿A qué me refiero? Entonces, si tiene mejoría el paciente en el lapso de unas horas o minutos, pues lo valorará el médico y si tiene mejoría, pues van a desescalar este tratamiento hacia a lo mejor otro tipo de mascarilla, una mascarilla Venturi o en el mejor de los casos unas puntas nasales, ¿no? O una mascarilla con este, o una mascarilla, ¿no? Nada más. O las O un tiendas faciales. nebulizador. Ah, exacto, una tienda facial, un nebulizador. Entonces, y en el peor de los casos, ¿qué pasa si no mejoran? Pues ya ejercerán presión positiva, es decir, colocarán la bolsa autoinflable, el ambú, y procederán a intubar al paciente, ¿no? Por eso este dispositivo es momentáneo. ¿Ok? Entonces, porque tenemos ese inconveniente de que no nos permite dar una correcta FIO2 si no es con un flujo mayor a 12 litros. Y a veces, si no tiene el adecuado mantenimiento, nuestras tomas de oxígeno y de aire en las unidades, pues esos flujos van a ser dudosos, ¿no? O existen a lo mejor fugas de la propia estructura que conecta a la pared la- el manómetro. Entonces, son algunos detalles que tendremos que tomar en cuenta, ¿ok? Para tener un correcto funcionamiento, porque a lo mejor lo tenemos a 4 o 5 litros y no, con el borboteador, pero no vamos a otorgar una adecuada FIO2. Pues aquí me faltó una disculpa, la tablita donde pues tengo la otra FIO2, ¿no? Porque en este caso la Venturi pues ya otorga a los 12 litros una FIO2 de 50%, 60%, ¿ok? Y bueno, en este caso, aquí está lo que les comentaba. Entonces, en este dispositivo es importante también que no se ensucie, no se deteriore. ¿Qué es lo que pasa si el paciente tiene secreciones? Puede expectorar las secreciones y si no tiene la válvula que está colocada a este nivel, puede expectorar y llenarse de secreciones y de moco esta bolsa reservorio, ¿ok? Y favorecer en este caso y de todas las mascarillas la higiene bucal y nasal, porque aquí también recordemos que a lo mejor se combina con algún tratamiento de nebulización y esos medicamentos pues no son para tener un tiempo de pose, por decirlo así, en la piel, sino tienen otro propósito para hacerlo intranasal a través de nebulización, pero es que es importante también favorecer la higiene bucal y nasal. Y aquí están los niveles de FIO2 que se pueden alcanzar con este dispositivo. Pueden llegar de un 90 a un 100% siempre y cuando se coloque el flujo entre 10 y 15 litros, ¿ok? Para pues asegurar que tenga ese inflado y logramos esta FIO2. En caso contrario, que pues no tengamos este flujo, podemos modificar el dispositivo, ¿no? Colocarle unas puntas nasales que pues necesitaríamos a lo mejor una menor fracción de oxígeno inspirado, ¿ok? Entonces, no es una mala práctica, sin embargo, pues es una práctica que en algunas instituciones se realiza, pero tenemos ese inconveniente, ¿no? De la de que se condensa y podemos ver, ¿no? Como cuando está alto flujo, cómo es que hace ese arrastre del agua del borboteador hacia la bolsita. Bueno, y la oxigenoterapia de alto flujo, aquí tenemos pues un ejemplo en esta imagen de las cánulas nasales o puntas nasales, o gafas nasales también he escuchado por ahí que le llaman, pero prácticamente son unas puntas nasales que se conectan a este dispositivo que nos va a otorgar tanto humidificación como calor. Entonces,
funcionan de manera junta con el CPAP para otorgar una FIO2, ¿ok? Pues mayor, ya de alto flujo, y en este caso se utilizan pues dos manómetros, uno que proporciona el oxígeno y va a verse mezclado del flujo con la FIO2. A través de este dispositivo vamos a otorgar entonces y calor húmedo, oxígeno húmedo y caliente, ¿ok? Es de uso tanto en poblaciones adultas como en poblaciones pediátricas y el gas se humecta hacia un 95 a 100% de humectación, ¿ok? Y la temperatura utilizada va oscilando desde los 34 hacia los 40 grados centígrados. Y bueno, estos son los beneficios del alto flujo que podemos describir. Va a ser un lavado del espacio nasofaringeo, la disminución de la resistencia inspiratoria. Al ser o funcionar este dispositivo con una humectación activa, va a producir, bueno, va a tener mejor relación de la compliance y de la elasticidad pulmonar, a diferencia de que hay pacientes que son, no sé si han notado, son muy reactivos a las temperaturas frías, que prácticamente vienen a desencadenar algunas otras patologías. Y pues aquí va a otorgar humectación y calor, ¿no? Reduce el trabajo metabólico, aporta cierto grado de presión de distensión para el reclutamiento alveolar con estos principios del CPAP, es útil en hipoxemia sin hipercapnia, aumenta la saturación de oxígeno, disminuye la necesidad de oxígeno, esto es de manera gradual, obviamente, disminuye las frecuencias respiratoria y cardíaca y mejora los signos de dificultad respiratoria. Entonces, no es invasivo como propiamente una ventilación mecánica. Maestra Margarita, perdón Mande, que le interrumpa. Sí, mande. voy a hacer una invitación al grupo. Al grupo vamos a hacer una pequeña invitación. Sí, maestro. Voy a robarme un par de minutos y pues bueno, vamos a hacer la siguiente invitación para los alumnos que están de aquí de nuestro diplomado, de cuidados intensivos. Le tenemos la siguiente beca. Voy a compartir acá para invitarlos a que estudien con nosotros el siguiente diplomado y les tenemos una super oferta a todos ustedes. Sí, el diplomado en enfermería nefrológica. El diplomado en enfermería nefrológica va a iniciar el próximo jueves 4 de diciembre. Y pues bueno, es un diplomado de actualización basada en evidencia. El diplomado está a cargo de la maestra Marisola Bendaño Aquino del estado de Oaxaca. Vamos a ver lo que es la enfermería nefrológica. A eso vamos a ver desde los cuidados al paciente, portador de un catéter de Tenco para diálisis peritoneal, para el paciente que tiene hemodiálisis, todo lo que es cuidados de enfermería y lo que se tiene que y cómo se trabaja en las unidades, ya sea de diálisis, hemodiálisis, un diplomado de una duración de 6 meses. La beca disponible para ustedes, pues precio normal es inscripción 1000, mensualidad 1000, y en esta ocasión, en esta tarde de hoy, 19 de noviembre, la inscripción sería gratis para ustedes y la mensualidad únicamente de 400 pesos. Esa es la oferta para todos ustedes que ya están cursando con nosotros el diplomado. Entonces le daríamos esta oportunidad para todos los que gusten cursarlo. Inscripción gratis, mensualidad de 400 pesos. Sinceramente es una gran oportunidad. Entonces, esa es la invitación a todos los que gusten tomar nuestro diplomado en enfermería nefrológica totalmente en línea. Me pueden mandar un WhatsApp a mi mensaje personal
de WhatsApp y con gusto los agregamos al grupo que ya estamos formando para estudiar este diplomado. Repito, inscripción gratis y mensualidad de 400 pesos. Lo único que harías de inversión en todo el diplomado serían 2,400. Y les estamos dando esta beca a ustedes, ¿por qué? Porque esto va de la mano con el diplomado que están cursando hoy en día, para complementar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No, pues bueno, ahí les dejamos la invitación a todos. Si alguien desea cursar con nosotros el diplomado, es bienvenido. Pues bueno, maestra, vamos a continuar. Vamos a continuar, maestra, nuevamente la sesión, por favor. Sí. Y bueno, entonces ya para ir entrando con... Profe, ¿habrá clases? Buenas tardes. Maestro, a ver, no alcancé a escuchar la pregunta que le hicieron. ¿Se pueden repetir la pregunta para el maestro Abel? Bueno, continuamos. Entonces, ya para continuar con esta parte de la intubación endotraqueal y la vía aérea difícil, ¿qué cuidados de enfermería debemos ir pues atinando, apuntando un poco también porque son competencias que necesita el personal de enfermería, no solo de la terapia intensiva, sino hemos visto que intuban pues, pacientes en hospitalización, obviamente en áreas críticas, ¿no? Como urgencias, hasta quirófano, que propiamente llevan los procedimientos de anestesia. Sin embargo, pues existen otras áreas como el área de choque, es importantísima ahí tener estas competencias del personal de enfermería con los cuidados de la intubación endotraqueal. Entonces, la enfermería se maneja desde la preparación de la unidad, tener el material listo, preparar el carro de paro, preparar todos los insumos que van a ser necesarios y a lo mejor hay valores predictivos. Y no podemos a lo mejor predecir que un paciente que estaba estable eh, se pudiera intubar. Sin embargo, por eso hay que valernos de la monitorización, de la exploración, de este análisis de datos que aterrizaremos en la sintomatología, en las mediciones, para para los criterios que van a participar para intubar a un paciente. Entonces, desde la vía aérea, si es una vía aérea fácil, una vía aérea difícil, que determinarán pues con las mediciones de Mallampati, de la mandíbula, de la boca, de la lengua, del cuello, si es más corto, si es más largo, si tiene piezas dentarias, si se visualiza la úvula, etcétera, ¿no? Si es un paciente que vive con obesidad o si es un paciente pues, más delgado, si es un paciente adulto mayor, que tienen como más marcada esta curvatura del cuello. Entonces, participan también distintas valoraciones. Entonces, desde el personal de enfermería también, si no tiene estas
competencias y este conocimiento, pues va a ser un momento estresante, obviamente pues para todos, pero va a haber, existir pues un mayor estrés y puede existir hasta una renuencia ahí pues querer colaborar, a veces terminas siendo a lo mejor nuestro paciente, pero si huimos prácticamente de la escena, pues termina siendo de otra enfermera, ¿no? Y lejos de ser una práctica ética, pues es una práctica que no está aportando, ¿no? Ni a la profesión, ni a la institución, ni al propio cuidado de los pacientes. Entonces, es importante pues irnos adentrando un poco más en esta práctica. A lo mejor en nuestras unidades pues tenemos participación mediana o a lo mejor no tenemos como tal con pacientes que puedan intubarse, ¿no? Pero pues por normativa debemos de tener el carro de paro, ¿no? Hasta en las áreas ahí que menos pudiéramos pensar que se puede intubar un paciente, pero bueno, eso ya es una cuestión administrativa. Sin embargo, pues que conozcamos también y reconozcamos el uso de los materiales, como el uso de una cánula o, perdón, o una cánula de Guedel, cómo se utilizan los ejemplo, ¿no? El mango del laringoscopio, el, las hojas del laringoscopio, etcétera, ¿no? Cómo se van a procesar. Entonces es un cuidado un poco complejo, pero pues con la práctica y con los conocimientos que se vayan adquiriendo, pues nos vamos a hacer un poco pues, más hábiles. Importante que preparemos el material para que siempre esté disponible. En este caso, pues nuestro carro de paro debe tener estas cánulas de Guedel que van a servirnos para permeabilizar en cierto punto la vía aérea. En el caso de que ya se esté valorando la intubación, se esté preparando los materiales, pues se le coloca la cánula de Guedel al paciente, pues se procede a insuflar, a, a colocar el ambú con la bolsa autoinflable o la bolsa de reanimación, como la conozcan. Y a veces no sabemos qué va primero, ¿no? ¿Qué va primero? Voy a poner medicamentos, voy a aspirar, entonces vámonos por los protocolos del ABCD, del AJA, o si estamos en prehospitalario, también ahí tienen sus protocolos, preparar este material de las hojas del laringoscopio, cómo es que se tienen que utilizar. Generalmente, pues tienen un diámetro interno y un diámetro externo. El que nos interesa es el diámetro interno. Van desde los 2.5 milímetros, que es para pediátricos, eh, hasta la talla 9, ¿no? Entonces, en este caso, para mujeres es como un estándar a nuestra talla latinoamericana, viene más o menos un cálculo de 6.5 a 7.5 y en hombres, pues por la complexión es un poco mayor, de 7.5 hasta 8.5, ¿no? Puede variar, obviamente, de acuerdo, como les comentaba, a la complexión y es dentro de otras observaciones que tenemos que también participar desde la preparación de este material es corroborar que este dispositivo que se va a instalar previo a hacer propiamente la intubación se verifique con la jeringa y funcionamiento del balón de neumotaponamiento. Entonces se visualiza únicamente así dentro de su envoltura sin manipularlo, sin contaminarlo, únicamente se manipula la válvula del balón de neumotaponamiento, perdón, para ofrecerlo a quien instale el tubo. Y una vez intubado el paciente, pues se aspira al paciente o ya tenemos un personal que está aspirando al paciente antes de hacer la intubación y se coloca de manera continua la fuente de oxígeno. En este caso,
Y aquí tenemos aquí están como los criterios, bueno, algunas indicaciones, mejor dicho, de la intubación endotraqueal. Más adelante tengo otras un poquito más desglosadas. De primera instancia, pues parada cardiorrespiratoria, ¿no? Hasta detectar, pues, la causa, recordemos las H y las T de los algoritmos de RCP, el bajo nivel de conciencia, es decir, un paciente que tenga una valoración de Glasgow, de coma de Glasgow, menos de 9 puntos. Antes se utilizaba de 8 o menos, pero pues es igual, ¿no? Es menos de 9 puntos. Trauma facial sangrante con riesgo de aspiración, pues por la inminente acumulación de estas secreciones al árbol bronquial. Un síndrome de inhalación del paciente quemado. Estos gases tóxicos que se pueden inhalar, pues a lo mejor en algún evento que ocurre en que estas quemaduras, pues que intoxican y que inflaman el árbol bronquial, la alteración de la función respiratoria, aquí pues por neumonías, traumatismos cervicales raquimedulares, esos pacientes que pues aparentemente podemos ver de un momento a otro, no sé si han visto este tipo de pacientes, eh, están a lo mejor estables, esto es muy característico, ¿no? Están estables a lo mejor en un turno, pero de manera abrupta pues empiezan a desaturar por el traumatismo y por el shock raquimedular y procedimientos quirúrgicos o diagnósticos. Pues esto mayoritariamente pues hacen la intubación el personal de anestesia. ¿Sí? Y bueno, ¿qué material prácticamente es indispensable? A lo mejor unos aditamentos que nos facilitarán a lo mejor un poco más en nuestras unidades, pero básicamente es el material, el sistema de aspiración conectado desde que vamos a recibir a un paciente X o Y, conozcamos o no a lo mejor todos sus antecedentes. La unidad debe de estar preparada con su frasco de aspiración, con que esté funcional. A lo mejor no sabemos que se va a intubar, ¿no? No conocemos al paciente, únicamente sabemos que va a llegar el paciente, preparar esa unidad. Y bueno, en el caso de ya lo que propiamente contiene en nuestro carro de paro o del laringoscopio, pues que estén listas, disponibles con su batería o con su de manera conectada, ajá, o si funciona a través de pilas, el laringoscopio y, y su mango. En este caso, las curvas se llaman Macintosh, ya veíamos en algún momento, y las Miller, que son las rectas, y tamaños variables, ¿no? Ok. Aquí tenemos también las pinzas de McGill. ¿Conocen las pinzas de McGill? Son estas pinzas largas que pues van a facilitar el paso del tubo. Algunos profesionales pues prefieren las guías. Ya tenemos pues obviamente esta tecnología de la laringoscopía a través de la visualización directa, ¿no? De las cuerdas y facilita muchísimo la inserción del tubo. ¿Okay? El fonendoscopio para corroborar que el tubo esté en el pulmón, que no esté en la cavidad gástrica y corroboraremos que ventilen los campos pulmonares, guantes, obviamente pues otros insumos,
gasas para aspirar, las sondas para aspirar, los tubos endotraqueales de diferentes tamaños y de preferencia más de un número. Ejemplo, a lo mejor hubo una intubación fallida y necesito otro del mismo número. Entonces, para evitar utilizar ese mismo tubo, las cánulas orofaringeas, Guedel, entonces en distintos tamaños, para permitir la permeabilidad de la vía aérea mientras se instala el tubo. El lubricante soluble estéril, en algunas unidades pues no se cuenta con este. No es tan prescindible, sin embargo, pues facilita mucho la inserción al ser un lubricante. El sistema de fijación, ya sea que lo coloquen con tela adhesiva, con un dispositivo ya de fábrica, que ya estos dispositivos son pues más sofisticados, son eh, pues tienen mejor aseguramiento de este tubo, la jeringa para insuflar el neumotaponamiento y obviamente el ventilador. Y bueno, nosotros en la actuación que vamos a colaborar, ya sea que también participemos en el procedimiento de la técnica de intubación, a lo mejor ustedes ya lo conocen, a lo mejor unos nos estresamos más que otros, a lo mejor unos ya conocemos el procedimiento, ya conocemos también a quien intuba, que generalmente pues son el área médica que conocemos como las preferencias de que si prefieren hacerlo con la laringoscopía, si es que ya cuentan con ella, con estas cámaras, ¿no? Que ya son pues más sofisticadas, si tienen ese recurso, pues es ideal, a diferencia del personal que está en formación, que pues de algunas veces pues casi, si ya lo han realizado en los simuladores, pues ya serían aptos para que pudieran practicar en algún momento, ¿no? Por decirlo de esa manera, pero con su previa preparación en simuladores para que pues no lleguen de buenas a primeras a hacerlo de primera vez y sea una intubación fallida, ¿no? Y ocasionar una lesión a las cuerdas, a los pacientes. Y bueno, entonces ya que tenemos todo el material listo, vamos a comprobar que se puedan establecer los parámetros del ventilador. Esto generalmente es hacia el final, cuando ya aseguraron la vía aérea. Y muchas veces se instala no me dejarán mentir, se instala el ventilador, perdón, se instala el tubo orotraqueal, se intuba al paciente sin contar con ventilador. Entonces es una situación crítica que pues se vive sobre todo en escenarios tanto públicos como privados, en lo que pues gestiona el ventilador mecánico, ¿no? Se coloca pues el material necesario, es necesario pues aspirar al paciente para permeabilizar la vía aérea, retirar secreciones, visualizar también si no tiene allí a lo mejor alguna ejemplo, ¿no? Alguna pieza dentaria, si el paciente pues ya está a lo mejor en, paro cardiorrespiratorio o se deteriora la función neurológica y no nos explicó el paciente que tenía, ejemplo, ¿no? Una pieza dentaria movible. Entonces, eso también es importante valorarlo, monitorizar al paciente con básicamente la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y la capnografía que nos va a funcionar cuando conectemos desde que se instala el tubo, de que si el tubo tiene la curvatura correcta de la capnografía para visualizar lo que esté en pulmón y colocar al paciente en posición supino y alinear la vía aérea superior. Esto se limita hacia pacientes que tienen lesión de cervicales, porque pues no es posible movilizarlos, sobre todo si cuentan con collarín. Únicamente se puede retirar el collarín sin movilizar la cabeza del paciente. Y
Ahora, alinear los tres ejes es el eje oral, el faringeo y el laringeo. Entonces, para permitir la permeabilidad y el paso del tubo, obviamente, entonces se alinean, se coloca una almohada para permitir esta posición que le conocemos de olfateo o de rocier, ¿no? Para hiperextender el cuello, si es que la patología del paciente lo permite, ¿no? Y lo que les comentaba, explorar la cavidad bucal para retirar prótesis dentales, colocar la cánula de Guedel, hiperoxigenar al paciente es bien importante, sobre todo un flujo que nos permita una FIO2 eh, más, de más alto flujo y con la fuente de oxígeno a 15 litros. Esto es de manera directa hacia la bolsa de reanimación. Entonces, estas bolsas de reanimación se tienen que conectar, sin, obviamente sin borboteador, sin humidificador, a la fuente de oxígeno, así directo, ¿ok? Que es un momento de urgencia que necesitamos elevar y hiperoxigenar al paciente. Entonces, buscaremos mínimamente lograr una saturación del 91%. Hay bibliografías que difieren un poco, que son un poco más permisivas, del 90, otras que se van hacia el 95, pero una que buscamos, bueno, del 95 es como permisivo para de ahí para adelante, ¿no? Elegimos el tamaño de la hoja del laringoscopio. Veíamos que en mujeres de 6.5 a 7.5, de manera eh, estadística es lo que más se utiliza, y en hombres de 7.5 a 8.5 o hasta 9, ¿no? De acuerdo a si la complexión del paciente. Y bueno, en este caso, pues verificaremos desde que recibimos el turno que funcionan las hojas del mango del laringoscopio. Por ahí me comentaban que hay unidades donde empaquetan las hojas, las esterilizan, que no es posible corroborar por turno que estén funcionales, pero pues aquí pues funcionará mucho de la idiosincrasia del personal de enfermería, de cómo trabajan, sus esquemas de trabajo, su cultura organizacional, eh, pero que debería funcionar en el momento que van a intubar al paciente, pues corroborar que sirvan esas hojas, ¿no? Que estén con suficiente batería, que la bombilla funcione, que esté limpia, porque puede pasar eso, ¿no? Y yo sé que a veces les hablo de cuestiones que ocurren en otros países, ¿no? Porque yo sé que no pasan en nuestras unidades, ¿no? Que somos pues más, más apegados a nuestras normativas, hacia nuestros principios de higiene, de asepsia, etcétera, ¿no? Bueno, y bueno, se prepara el material y para esto voy a avanzar hacia esta parte que es la secuencia rápida de intubación. Entonces, en la secuencia rápida de intubación son las 7 P's o como lo define propiamente este concepto, es los pasos que nos van a ir guiando de manera simultánea para establecer el agente inductor y el bloqueador neuromuscular que van a permitir que el paciente pues pierda la conciencia, se haga la parálisis neuromuscular y permita la intubación orotraqueal, porque sin estos medicamentos pues no sería posible como tal una intubación segura. Obviamente un paciente inconsciente pues y de acuerdo a su grado de, de deterioro neurológico, pues sí permitiría la intubación. Sin embargo, no existe este bloqueo neuromuscular, va a existir una resistencia fisiológica. Entonces, son unos pasos que nos van a guiar para el proceso de intubación. ¿Ok? Entonces, veíamos estas indicaciones, el Glasgow menor o igual a 8 o es lo mismo menor a 9, pues ahí esos detalles de semántica nada más, ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, es decir, que el paciente pueda toser, incluso el uso de musculatura accesoria, el deterioro del diafragma,
la falla respiratoria inminente y otras indicaciones relativas. Pues aquí tenemos, ejemplo, casos de SARS-CoV-2 grave, quemaduras, lesiones de la vía aérea, estatus convulsivo refractario, que pues pueden posibilitar la necesidad de intubar al paciente. Y estas son las 7 P's. Entonces, del inglés, aquí proviene la preparación, preoxigenación, pretratamiento o premedicación, también lo conocen, parálisis con inducción, el posicionamiento, intubación o paso del tubo, también le llaman, y el manejo post-intubación. Entonces, esta es la secuencia de las 7 P's: preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis con inducción, posicionamiento, intubación o paso del tubo y manejo post-intubación. Entonces, el primer paso de esta secuencia rápida, como comentábamos, es esta preparación, reunir todos los materiales. Y si han estudiado un poquito también lo que es la gestión de riesgos, siempre pensar en lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no se intume un paciente, que se necesite otro recurso, ¿no? A lo mejor una mascarilla laringia, ¿vale? A lo mejor llamarle al experto anestesiólogo, ¿no? Si a lo mejor si lo hacen los urgenciólogos, que llamen a los anestesiólogos, o etcétera, ¿no? Así como poner algunos ejemplos. Siempre prepararnos hacia lo peor que puede pasar. Y pues tenemos algunas pautas, ¿no? De lo que tenemos en nuestros carros de paro, lo necesario, lo indispensable, incluso más allá, a veces las normativas son un poquito rígidas porque si lo quieren visualizar en ese sentido de que no permiten introducir a lo mejor cosas que sí son útiles para el personal, sobre todo en un momento crítico como es una intubación. Bueno, y aquí tenemos pues estos materiales que ya habíamos platicado, todo lo que contiene nuestro carro de paro, hasta el fijador, ¿no? En alguna ocasión no prepararon en una unidad como tal, como les expresaba, ¿no? El frasco de aspirador, porque pues, no esperaban que lo utilizara el paciente. Sin embargo, hubo esa necesidad y pues no existía, tenía el frasco, tenía el tubo tigón o el tubo látex, como le conozcan, pero no tenía el conector para las sondas, entonces ahí es donde hay que correr, ahí estás este desorden, estas dinámicas que retrasan la actuación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, desde cosas a lo mejor muy particulares, muy simples, que podemos agregar a nuestro carro de paro siempre y cuando pues lo justifiquemos, ¿no? Tampoco para que el carro de paro pues sirva ahí como un medio de guardar todo lo que se nos ocurra, ¿no? No debería ser así tampoco. Bueno, algunos aditamentos que podemos agregar, que comentábamos, el capnógrafo, cuando existía pues, y existe, ¿no? Todavía el riesgo de contaminación, pues, de propagación del COVID-19, del SARS-CoV, en la mampara que se, se agregó a estos aditamentos, y protección personal, gorro, delantal, mascarilla N95, eh, el par de guantes adicional, incluso hasta la careta. Y bueno, ¿cuáles son los predictores de vía aérea difícil de los que les venía adelantando un poquito? Vienen desde los incisivos superiores largos, la prominencia de estos dientes incisivos a los inferiores durante la oclusión dental. Entonces pueden ver estos pacientes que tienen esta disparidad de los dientes, sobre todo los superiores con los inferiores, para hacer la oclusión. El paciente que no puede colocar los incisivos inferiores, esto también es
importante detectarlo porque existe esta protrusión de la mandíbula. La distancia entre los incisivos superiores e inferiores menos de 3 centímetros. ¿Ok? O sea, es esta medición a partir de que la paciente abra la boca y se hace esta medición. La úvula no visible, aquí está lo que les comentaba, el Mallampati superior a 2, un paladar muy arqueado o muy estrecho, el espacio mandibular rígido, indurado, ocupado por masas o alguna masa que no sea elástica, ¿no? Pacientes con a lo mejor con una tumoración, pacientes que tienen a lo mejor una tumoración nasal que ya viene a invadir la laringe, ¿no? Entonces, eso puede también imposibilitar un poco la permeabilidad de la vía aérea. La distancia tiromentoniana menor de 3 dedos, el cuello corto, el cuello ancho, es decir, de más de 54 centímetros, y el paciente que no puede tocar el tórax con el mentón o no puede extender el cuello. Estas valoraciones son importantes realizarlas y son los predictores de vía aérea difícil. Y pues a lo mejor por ahí hay un argot de que los intensivistas son expertos en tanto vías aéreas fáciles como difíciles, ¿no? Y la preoxigenación, que es el segundo paso de esta secuencia rápida de intubación. Eh, Al sustituir el nitrógeno que está en las vías respiratorias, vamos a permitir crear un reservorio capaz de tolerar el periodo de apnea durante la intubación. Por eso es importante que este nitrógeno se adhiera al oxígeno y llevar al paciente a hiperoxigenación, ya sea con estos dispositivos que vimos antes, irlos preparando para el momento de que ya vamos previo a instaurar la medicación que nos permita el paso del tubo, preoxigenar. Entonces ya preparamos el material, ya vamos a preoxigenar, tenemos al paciente en decúbito supino, en esta posición de olfateo o rocier, y con la bolsa autoinflable o el ambú, y se coloca en, con la mano en posición de C y haciendo un buen sellado de la boca con la mascarilla. Entonces, aquí se va a preoxigenar al paciente para permitir que este nitrógeno que vamos a arrastrar, pues tenga un reservorio de oxígeno suficiente. ¿Ok? Entonces, el flujo máximo, es decir, de más de 15 litros, utilizarlo mínimo pues de 3 a 5 minutos. Obviamente ya existió una valoración rápida, una gasometría previa, ya tenemos ahí esos datos que fueron indicativos para la intubación, la oxigenación apneica, es decir, vamos a insuflar oxígeno al 100% durante el proceso de intubación, ¿ok? Por eso que aquí no se humidifica este oxígeno que va a entrar a la bolsa reservorio, ¿ok? Y bueno, el pretratamiento es el paso de la secuencia rápida. Vamos a determinar que el paciente pues se le puedan ya administrar estos medicamentos y debemos tener una comunicación efectiva. Por eso es importante que aquí para hacerles también la invitación a estos cursos que están promoviendo a través de la agencia. Ahí se revisa con los algoritmos, en este caso, cómo vamos a tener una comunicación efectiva desde que nos preguntan si tenemos tal medicamento, X o Y medicamento, nosotros lo corroboramos, pero no lo preparamos si no nos lo indican, porque una cosa es que nos digan, prepare, ejemplo, ¿no? Prepare midazolam tantos miligramos.
Y otra cosa es que nos digan, administre midazolam, ¿no? Entonces, una cosa es preparando, que en la comunicación yo digo la palabra preparando midazolam, ¿no? Y ya y me dicen, administralo. Nos hacen la indicación verbal, que por protocolo, pues en ese momento no, y por la urgencia no me lo pueden escribir, sino pues sería también ahí con la dinámica administrativa que se maneja en la institución y yo expreso administrando midazolam, ¿no? O propofol o el agente que va a iniciar la secuencia rápida. Entonces, esta parte de la comunicación es súper importante y tomar el tiempo a partir de este pretratamiento de la premedicación. Y entonces puede existir distintos medicamentos, aquí se empalmó, que se adjuntan a la medicación propiamente, ¿no? No necesariamente estos medicamentos, pero son unos ejemplos a lo que tendríamos que prepararnos, ¿no? Porque a lo mejor un paciente puede reaccionar de manera muy distinta a una medicación inducida por la parálisis, ejemplo, un midazolam o un propofol, y pueden depletarse tanto su sistema que pueden caer en paro cardíaco, ¿no? En paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso pudiera pasar, por eso es que es importante utilizar pues el carro de paro de manera conjunta. Entonces, para la parálisis con inducción, que es en el sentido estricto, esta es lo que le da concepto a la secuencia de intubación rápida, bueno, el uso del midazolam y el uso de propofol en algunas instituciones, o tal vez utilizarán algunas otras medicaciones, pero pues esta variedad de medicamentos está, mmm, se tiene que individualizar a cada paciente, pero pues muchas veces, como comentamos, funcionamos con enfermería basada o práctica clínica basada en existencias, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos pues, idealmente, pues, vitamina, ¿no? Este, o otras medicaciones que pudieran administrarse. Ahora se prendió su micrófono. Y bueno, creo que se prendió su micrófono, Karina. Bueno, relajantes musculares en la secuencia rápida también se utilizan de manera concomitante, la succinilcolina, rocuronio, pueden adjuntarse. Por ahí se prendió su micrófono. Y la analgesia. Entonces, tenemos en estos casos, Karina González, creo que se prendió su micrófono. Fentanilo, bueno, voy a silenciar su micrófono, Karina. Karina González. Creo que el micrófono. Y el posicionamiento. Ya tenemos entonces los ejes alineados que expresábamos, el oral, el esofaringio y el laringio. Se hace la extensión del cuello si es posible, si el paciente pues, no tiene alguna lesión cervical, para permitir estas maniobras que son la maniobra de Selig y de la maniobra de Burke para permitir el paso, ¿no? Del tubo. ¿Ok? Y en este caso, pues aquí tenemos la imagen de las maniobras y de cómo colocar al paciente. Todo esto debemos de irnos antenando a los pasos que van a seguir. Y el paso del tubo. Este es el sexto paso de la secuencia rápida. Entonces ya tuvimos la preparación, la premedicación o pretratamiento, la preoxigenación, y en el caso del posicionamiento
comentábamos que si tiene alguna lesión de cervicales, pues no hacemos la hiperextensión, solamente se asegura el cuello para que en el momento del paso del tubo o de la intubación no lesionen mayoritariamente las cervicales. Y bueno, aquí ya utilizarán los recursos disponibles si tienen esta laringoscopía por video, que ese es magnífico, sin embargo, pues apenas viene en auge estas tecnologías, pues se utilizará la laringoscopía tradicional para insertar el tubo y confirmarlo a través de la auscultación de los campos pulmonares cuando se hace la conexión de la MU hacia el tubo. Y la última P es el manejo post-intubación, aquí que permitirá asegurarnos que está en la vía aérea de manera que nos asegure, pues puede ser la radiografía de tórax, pero existen otros métodos de comprobación, como son el análisis de la onda de la capnografía, ¿vale? Entonces ahí se visualiza si está en esófago o está en la vía aérea, la curvatura, la morfología de la curva es distinta, la visualización del paso del tubo por las cuerdas vocales, la auscultación del murmullo vesicular, que es lo que se ausculta con el estetoscopio o el fonendoscopio, la humidificación del tubo endotraqueal, se puede ver ese vapor que exhala el paciente, la insuflación obviamente del tórax y la ultrasonografía y la placa de rayos X. ¿Ok? Entonces, tenemos también que tener atención el desplazamiento del tubo, obstrucción o de que este equipo se deteriore o que no exista una buena conexión de las ramas del tubo corrugado hacia, o de todo el circuito del ventilador hacia el propio ventilador. Entonces es importante identificarlos con esta mnemotecnia, ¿no? Llevar un manejo hemodinámico importante y pues de allí seguiría la programación del ventilador mecánico. Medir al paciente es importantísimo. Ahí en su cama, así como acostado, se mide el paciente para poder hacer las adecuadas determinaciones que se van a necesitar para calcular los volúmenes en el ventilador mecánico. Creo que hasta aquí vamos a dejar el tema. Entonces, nada más para recordar los pasos de la secuencia rápida de intubación, estas 7 P's del inglés: preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis con inducción, que se refiere pues a la propia medicación, el posicionamiento, la intubación y el manejo post-intubación. ¿Sale? Son 7 pasos para la secuencia de intubación rápida. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno. ¿Dudas, comentarios? Adelante. Ninguna, profesora, todo bien. Bueno, entonces vamos a terminar por hoy la sesión y nos veremos la siguiente semana. Continuaremos pues el tema. Agradezco a todos su Maestra, yo asistencia, su la participación. Adelante. para lo que es la secuencia rápida de fármaco, no vamos a ver la farmacología, ¿verdad?
Como tal no la preparé, pero sí la puedo incluir para la próxima sesión. Sí, muchas gracias. Sí, más que nada Ujú. para saber. Ajá, sí, la próxima sesión. Bueno, ahorita nada más lo mencioné algunos, pero no como tal, porque también va mucho en, en la existencia, ¿no? Que hay en las unidades. Pero sí lo Maestra. vemos la otra semana. Maestra, y disculpe, cuando van a entubar con el buggy o algo así, bueno, una como sondita, algo así. El buggy no es el laringoscopio por cámara. Es la guía, es la guía de plástico, maestra. Ajá, pero que se conecta al videolaringoscopio, ¿no? O cuál, No, al tubo orotraqueal. que funciona como la de, ajá, que funciona como la de McGill, más o menos, como la guía, ¿no? Es una guía, pero de plástico larga. Ajá, Yo ajá, quiero es hacer la un guía comentario, maestra. que viene como, sí, adelante, Sí, es una guía azul, por eso le dicen así. Este, pero se que está usa, como forrada, ya tiene ¿no? mucho. Ándale, está forrada de plástico. Está forrada, ¿no? Ajá, Sí. No, maestra, sí que está ya ve que forrada. ahorita llevamos los carros cerrados, los rojos cerrados, ¿sí? Sí, Entonces, cada semana le toca un turno, no sé cómo lo tengan los demás, le debe de tocar un turno abrir ese carro y checar los mangos del laringo, las valvas, las baterías, porque a veces oxidan para un mejor funcionamiento y mantenimiento, agarrar, prender, así como se hace con el desfibrilador, se debe de hacer con los mangos y las valvas, porque sí se deterioran cerrados. sí. Bueno, es una sugerencia que yo tengo ahorita en la terapia, como un semáforo que manejamos, pero cada semana se hace. Y sí se esteriliza, no se remojan, porque ya ve que luego las lavan muy bien y las remojan en jabón enzimático. No, se le moja la gasa con jabón enzimático, se esteriliza en frío también y se vuelve a envolver. No se manda a esterilizar porque no se esterilizan. Se esterilizan pero en frío. Y eso es cada semana o por uso de los aditamentos para intubación. Sí, porque bueno, esto creo que también lo comentábamos en una sesión, no sé si con ustedes, este material de las hojas del laringoscopio es muy particular y eh, presentaba, creo que no tengo ahorita la presentación, pero las distintas marcas que en sus fichas técnicas de los laringoscopios, a- algunas recomiendan más un método de esterilización que de otro. Permiten a lo mejor la desinfección de alto nivel y otras permiten la esterilización. Sin embargo, administrativamente a lo mejor no es posible enviarlo a la sella que lo esterilice por el método que recomienda el fabricante, porque aquí nos tendremos que referir a lo que recomienda el fabricante. Si no lo hacemos de esta manera, podemos, podemos poner en riesgo la seguridad del paciente. ¿En qué me refiero? Hacia la eliminación de los microorganismos y no hacer una correcta desinfección. Entonces, nada más hay para que revisemos nuestras fichas técnicas, qué es lo que el fabricante recomienda, porque a lo mejor tenemos en todo el hospital tenemos distintas marcas de hojas de laringo. Entonces, ahí va a ser un poco difícil como estandarizar un proceso. Entonces, pues cada equipo debe traer el nombre ahí de la marca y la ficha técnica que nos diga cómo procesar esas hojas de laringoscopio, porque recordemos que es un equipo, de acuerdo a la clasificación de Spaulding, un equipo crítico, ¿no? Entonces, porque tiene contacto con las mucosas.
Entonces, no podemos asegurar que un paciente con VIH únicamente se le quite el VIH con el jabón enzimático o con algún otro agente, ¿no? Que nosotros desconozcamos. Entonces, aquí, pues asegurarnos con la ficha técnica de qué es lo que recomienda el fabricante, cómo procesarlo. De lo que comentábamos, no es posible, todos estos dispositivos, no es posible, ahí sí en todos, procesarlos de manera ultrasónica, porque estas vibraciones que hace el lavado ultrasónico sí va a deteriorar estos filamentos que tiene la fibra óptica, que tiene los foquitos del laringoscopio. Entonces ahí nada más para referirnos a eso. Y pues el buggy a lo mejor algunos médicos lo utilizan porque pues es un aditamento que es rígido, que va a permitir el paso del tubo. Esto es pues muy común que lo utilicen. No tengo ahorita la imagen, pero sí es ese, ¿no? El que viene forrado. eh, No, no, maestra, no esa es la guía metálica, ah, pero el buggy es de otro material. Y sí, le pregunto porque en el carro rojo de terapia sí lo tiene, pero acá en el carro rojo de urgencias, en donde está choque, no lo tiene. Y yo recuerdo un caso de una paciente de difícil acceso, bueno, por comentarios de otras compañeras, dice que no se pudo entubar y entonces solicitaron del buggy para el médico lo necesitaba y pues en ese momento comentaron, no, pues es que el carro rojo de la terapia lo tiene. Entonces subieron a solicitarlo y pues lamentablemente no lo quisieron prestar para entubar a la paciente. Y le digo, y lamentablemente la paciente pues falleció porque no se le entubó, no se pudo entubar a la paciente. Y pues digo, debería de tener todos los carros rojos el buggy. Y pues le digo aquí, lamentablemente, pues la terapia no quiso prestar el buggy para que se entubara a esta paciente. Y sí, de lo que comenta la compañera, sí, ya vimos lo de esterilizar las hojas de laringo cuando usted checó el tema de carro rojo. ajá, sí, porque yo siempre he tenido como esa inquietud de cómo se esteriliza, pero pues no hay como un consenso en mi hospital porque cada servicio tiene hojas distintas. Entonces unos tienen de una marca, otros tienen de otra. mm, No, y pues revisando las fichas, pues no es posible como poner un mismo proceso para todo el hospital. Y hay servicios donde a lo mejor no intuban tan seguido y tienen más hojas. Ahí es como un poquito dispar la distribución de las hojas, porque pues se supone que debe existir más material donde intuban más, pero pues bueno, y hasta lo mandan a la sella y etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí, así es, le digo, acá el carro rojo de urgencias, pues sí, luego a veces se va esterilizando conforme se va utilizando y casi se usa pues diario las hojas de laringo, la 3 y la 4 las rectas, pero en otros servicios, cirugía, trauma, luego a veces pasa la semana y los 10 días o los 7 días y uno tiene que esterilizar porque pues no se entuba en esos servicios. Es muy raro que se entube, pero sí lo que es acá en urgencias, en módulo rojo o en choque, pues sí, diario se tiene que estar procesando porque pues, lamentablemente diario se utiliza en esos módulos. Sí, pues cada unidad ahora sí que irá determinando sus necesidades. Pero bueno, entonces revisamos lo de los medicamentos y checamos lo del buggy de verdad no tengo creo que solo lo he visto por ahí, pero no, en mi unidad no Maestra. existe como tal el buggy. Ande, adelante. Sí, maestra. Sí, adelante. Pero en mi institución contamos con lo que es el bug en la terapia intensiva, pero más que nada, o sea, lo utilizamos como intercambiador, o sea, ya ve que a los 6 días debemos de cambiar el tubo endotraqueal, entonces utilizamos
dispositivo, el buggy, que prácticamente viene siendo, es una guía metálica recubierta con un plástico como silicón que hace menos abrasión en lo que es este, al momento de introducirla. Entonces, mayormente se utiliza para hacer el intercambio del tubo cuando ya está vencido o cuando el tubo está abocado o tiene fuga el globo. Ok. Entonces ahí sí lo utiliza. Gracias, gracias, Rodrigo. Bueno, entonces vamos a dejar pendiente lo que hemos comentado para la siguiente sesión y ya lo complementamos, ¿les parece? Sí, Sí, maestra, maestra, gracias. gracias. Bueno, Sí, muchas maestra. gracias a Buenas todos. noches. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.